Y en esta mañana quiero invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 12. Génesis 12. Esta es una porción de las Escrituras que me apasiona acerca de Abraham. Abraham nos entrega preciosas enseñanzas. Principios como la fe, la adoración, los altares están expuestos en la vida de Abraham. El nombre de Abraham se menciona 308 veces a través de todas las Escrituras, 234 veces en el Antiguo Testamento y 74 veces en el Nuevo. Así que es un nombre importante a través de toda la Biblia. Pero más da importancia las enseñanzas que nos entrega acerca de la persona del Señor. Y podemos decir de que de la creación solamente se toman 3 capítulos, allí en el Génesis. Pero en la vida de Abraham son más de 13 capítulos que nos habla este precioso libro. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1 al 10 en la primera parte. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. En el capítulo 7, verso 2 del libro de los Hechos, cuando está Esteban relatando la historia del pueblo de Israel, dice así: él dijo: varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Encontramos en las Escrituras que el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Es un hecho portentoso porque nos da la idea, la misma idea que se entrega en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando un resplandor de luz del cielo aparece allí, cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco. El Dios de la gloria, el Dios de la Shekinah, apareció a Abraham. Es un hecho importante. Luego se menciona también en el verso 7 del capítulo 12 que apareció Jehová a Abraham. Apareció, segunda vez. Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra para darte una nueva tierra, de la casa de tu padre, de tu familia, para darte una nueva familia. Aquí vemos que Abraham tardó en obedecer al llamado. Aquel que es llamado el padre de la fe no obedeció inmediatamente
al llamado del Señor. Cuando leemos en el capítulo 24 del libro de Josué, que nuestros padres, dice allí Josué, capítulo 24, dice, verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que vamos más o menos conociendo el perfil de la familia de Abraham. Adoraban a dioses extraños, estaban al otro lado del río y Jehová se había aparecido a Abraham. Hay un primer mensaje que el Señor le entrega a Abraham, pero este mensaje no es obedecido inmediatamente. Yo veo aquí en Abraham, veo a cada creyente que es llamado. Hay diferentes oportunidades, diferentes ocasiones, diferentes maneras en que el Señor ha llamado a cada uno de los presentes. Estoy hablando de los creyentes en esta hora. Y si alguien no es del Señor en esta mañana, quiera el Señor que también pueda ser llamado por la palabra de Dios y mediante su Santo Espíritu en esta hora. Jehová había dicho, le ha mencionado, le ha hablado, pero Abraham no ha obedecido inmediatamente. ¿Cuál era el entorno familiar? Sarai era estéril, no tenía hijo. Abraham sale con su sobrino Lot y sale, dice la Escritura, que tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Los dos se casaron y luego dice que tomó Taré Abraham su hijo. Lo tomó Taré y fue como que Taré lo impulsa para obedecer el llamado del Señor. No fue una decisión personal, sino que lo que yo veo en la Escritura es implícito aquí, que Abraham habrá comentado la experiencia de la aparición de Jehová. Y es Taré que lo impulsa. Dice, tomó Taré Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, en el capítulo 11, verso 31. Dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es Taré que lo impulsa, no es Abraham que toma la iniciativa. Y luego dice, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Estuvieron muchos años. Luego dice en el verso 5 del capítulo 12, para que vamos entendiendo más o menos el entorno, el tiempo, las circunstancias. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Por eso es que pensamos por la Escritura que Abraham habría estado mucho tiempo en Harán antes de obedecer al llamado del Señor. Estaba en Ur de los Caldeos cuando se le apareció el Señor, pero se queda en Harán y adquiere personas, adquiere bienes, y eso no se adquiere en una semana, no se adquiere en un mes, no se adquiere en un año. Hay un trabajo de años allí. Algunos estudiosos han comentado de que allí en Damasco hay una ciudad antigua que llevó el nombre de Abraham, cuando allí en Harán. Luego él sale a la edad de 75 años. Sarai tenía 65 años. Llevaban una diferencia de 10 años. Sarai era estéril, no tenía hijo. Lo más parecido a un hijo es un sobrino. Y le lleva tal vez su corazón prendado a Lot, porque el padre de Lot había muerto, y lo toma Abraham y lo crió y lo prohijó y lo lleva. Pero la orden del Señor era que debía irse de su tierra y de su parentela. Debía partir con su esposa, porque el hombre y la mujer son una sola carne, y debían partir los dos.
pero él va con una comitiva. Él va con una comitiva. ¿Por qué? Porque cuando va a la guerra allí en el capítulo 14 para rescatar a su sobrino Lot, cuando es llevado cautivo, son 318 los siervos que le acompañan. Contamos los siervos, las mujeres, los hijos. Así que no son pocas las personas que tiene Abraham. Este es más o menos el contexto, y vamos a ir viendo luego lo que sucede con él. Él es el padre de la fe, pero la vida de Abraham va en un proceso, como lo fue también para nuestros hermanos mayores que nos acompañan aquí, para los que llevamos ya algún tiempo en el Señor. El Señor me llamó el año 85, ya han pasado años, pero ha sido un proceso. Al principio a tropiezos, pero luego el Señor fue afirmando nuestros pasos. Y lo hará también con cada uno de los que ha comenzado, de los que están comenzando en el Señor. El Señor nos llamó cuando adorábamos a dioses extraños, cuando no había ningún interés por Él, cuando no le conocíamos. El Señor se apareció a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo el Señor se aparece en este tiempo? Allí en Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Santo Hijo de Dios nos da a conocer al Padre, nos hace conocer a Dios. Y podemos decir de que un día el Señor se nos apareció también en la persona del Señor Jesucristo. Cada uno en una experiencia diferente, pero el Señor es el mismo. Allí en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 5, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Señor se va a manifestar a cada uno cuando el Señor quiere llamar al hombre. Ahora nos dice que llegaron hasta la tierra de Canaán, en el verso 5. La promesa del Señor es hacer de él una nación grande, bendecirle, engrandecer su nombre, y que serían en él benditas todas las familias de la tierra. Pasó Abraham por aquella tierra, dice la Escritura, hasta el lugar de Siquem. La palabra Siquem significa fuerza, significa poder. Llega hasta el lugar donde el Señor le guía. La tierra que más tarde se llamaría la tierra que fluye leche y miel. Allí llega Abraham hasta el encino de More. More significa enseñanza o el que es enseñado. No hay ninguna palabra en las Escrituras que esté puesta por casualidad. Ninguna está al azar. El Señor lo lleva hasta Siquem, donde hay fuerza, donde hay poder y donde hay enseñanza, donde Él va a aprender, a conocer el poder de Dios, donde Dios se va a manifestar a su vida, donde Él va a ver la provisión del Señor, donde se van a cumplir todas las promesas que están para su vida y para su familia, para los suyos. Cuando allí en el verso 1 y 2 lo saca de la tierra, lo saca de su parentela, lo saca de los dioses extraños, habitaban al otro lado del río, han demorado tiempo en pasar, pero el Señor lo va a llevar a una tierra que Él le mostraría. La carta a los Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. La palabra Abraham significa padre de gentes. Padre de gentes. Y hay una promesa que haría de él una nación grande, con una mujer estéril y con un hombre que luego vemos en los capítulos más adelante, en el capítulo 18, capítulo 17, donde Abraham ya tiene más de 90 años y con una mujer estéril y que no hay ninguna posibilidad.
absolutamente ninguna. Un hombre casi de 100 años y una mujer estéril, con una promesa adelante. La Escritura nos habla de que Abraham es el padre de la fe, el padre de la fe. El Señor hace posible lo imposible, hace visible lo invisible, hace alcanzable lo inalcanzable. Y si hay alguien que no es del Señor en esta mañana, queremos presentarle a este Dios, al Dios que hace posible lo imposible, que aunque parezca imposible que personas podamos ser trasladadas a la presencia del Señor al cielo un día, la Escritura nos dice que sí es posible. Cuando lo lleva y dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y nos dice aquí la Escritura, y está el primer altar. Son 3 altares los que edifica Abraham. Aquí hasta el capítulo 14, hasta el capítulo 13 al final. 3 altares que son los altares importantes aquí, por lo menos al comienzo, porque luego en el capítulo 22 hay otro altar que es de suma importancia también. Y dice que edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo veo este altar y permítame colocarle el nombre a este altar. Este es el altar de la conversión. Este es el altar donde Abraham compromete su vida. Porque al mencionarnos la palabra de Dios, un altar, nos habla también de un sacrificio. Nos habla del derramamiento de sangre. Nos habla de una víctima inocente que ha pagado por los pecados de Abraham. Y donde él compromete totalmente su vida. Y quiero llevarlos a pensar en el altar por excelencia allí, la cruz del Calvario. Porque cada altar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es figura de la muerte del Cordero de Dios, que habría de pagar por las culpas del pecador. Una inocente víctima está pagando allí en aquel día. Una inocente víctima ha derramado su sangre. Hay un principio escritural que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote allí cuando una persona llevaba un cordero? El pecador llevaba un cordero para ser ofrecido, para que pagara por sus culpas. El sacerdote tomaba el cordero, hacía que el oferente o el culpable pusiera las manos sobre el cordero era degollado, las culpas del pecador eran traspasadas al cordero y una víctima inocente moría. Es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. El justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Allí el justo pagó. Y aquí vemos que edifica el altar. El altar allí a Jehová quien le había aparecido. ¿Qué significa esto? Está recordando en aquella oportunidad donde Jehová se apareció, donde se le aparece por segunda vez aquí y donde él compromete su vida. Allí su vida queda prendada, ya queda allí unida al Señor, porque sus pecados han sido expiados, porque sus culpas han sido pagadas. Y quiero invitarte en esta mañana, si tú no eres del Señor, que tú puedas confiar en la obra de la cruz, donde el Señor Jesucristo pagó, donde una víctima inocente está pendiendo de la cruz, donde Jehová, el Señor, puso nuestras culpas sobre él y castigó nuestro pecado. Romanos capítulo 4, verso 25, dice que él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, entregado por nuestras culpas, nosotros culpables de que el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz. Pero como mencionaba un hermano en la cena del Señor,
Él quiso venir. Él no renunció a la cruz, sino que Él se ofreció a sí mismo. El mismo Señor dijo, yo de mí mismo la pongo, yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. El Señor puso su vida en nuestro rescate. Y aquí está la figura. Edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego nos dicen las Escrituras que se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Se mueve un poco Abraham, pero donde él se mueve hay un altar. Donde él se está moviendo al principio hay un altar. Y tiene a Betel al oriente y Ai al occidente. Betel, como nos dice el capítulo 28 del libro del Génesis, cuando allí Jacob va huyendo de su hermano Esaú y pone una piedra de cabecera y se duerme en aquella noche y ve ángeles que suben y descienden y dice cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y allí en la profecía retrospectiva, se menciona que este lugar es Betel. Betel, la casa de Dios. Y Ai dice que está al oriente. Pone Ai a sus espaldas y a Betel al frente. Está mirando hacia la casa de Dios, hacia la puerta del cielo. Es donde debe estar mirando siempre el creyente, con sus espaldas hacia Ai. Ai significa montón de ruinas. Es figura del mundo. Y damos la espalda al mundo y ponemos nuestra mirada en la casa de Dios y la puerta del cielo. Ahora, cuando edifica allí el segundo altar, nos dice que este es el altar donde invoca. Es el altar de la invocación, donde puede ir cada día y a cada momento para postrarse delante del Señor e invocar el nombre de Jehová. Invocar es llamarlo, es hacerlo presente para tener comunión con Él, para poder comunicarse con el Señor cada día, cada día. Abraham como un hombre de altares, vemos que está en sus principios, está en su comienzo. Y es necesario que él tenga un aprendizaje, que él está en una escuela, llega hasta el encino de More, a la enseñanza, llega donde hay fuerza, llega donde hay altar, llega donde hay comunión. Es el lugar donde debe estar el creyente, donde hay altar, donde hay comunión y donde hay adoración. No es posible que un creyente se encuentre lejos de la congregación. No es posible que un creyente se aleje del pueblo de Dios. No es posible que un creyente se aleje de la presencia del Señor. Muchos dicen, no, si yo en mi casa puedo orar, en mi casa doblo mis rodillas, yo leo mi Biblia, así que no necesito la congregación. Necesitamos la congregación. Necesitamos vivir en el amor entre hermanos. Necesitamos estar juntos. La palabra del Señor nos dice así. Ahora, cuando vemos a un hombre llamado Tomás, allí vemos que Tomás el Dídimo, dice, si no tocare sus manos, porque el Señor se había aparecido. Si no tocare sus manos y su costado, no creeré. Y luego cuando el Señor se aparece en la semana siguiente, en el capítulo 20 y 21, en el primer día de la semana, se aparece allí el Señor nuevamente y Tomás, el Señor le dice a Tomás, palpad, ved que yo mismo soy. Y cuando él toca sus manos y su costado, él exclama, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué vemos allí? Vemos a un hombre que no estuvo cuando el Señor se apareció.
estuvo ausente. Estuvo ausente. A veces las predicaciones pudieran parecernos rutinarias, porque hay muchos que preguntan quién va a predicar para poder asistir. Si no gusta el predicador, pues no asisten. Pero quiero decirles que cuando se abre la palabra de Dios, es palabra de Dios. Es palabra que es viva y es eficaz. Algo vamos a tomar, algo vamos a aprender. El Señor nos va a alimentar, el Señor nos va a exhortar. Cuando se abren las Escrituras, como dice allí la carta a los Corintios, el mensaje debe ser para edificación, exhortación y consolación. El mensaje debe edificar, el mensaje debe exhortar y el mensaje debe consolar a los corazones afligidos. Y en esta mañana, al abrir este pasaje, que tantas veces tal vez lo hemos compartido, tantas veces lo hemos leído, porque pienso que el libro del Génesis es el libro más leído, porque muchas veces comenzamos y llegamos hasta el final de Génesis o seguimos un poco más adelante y allí paramos y luego volvemos. Y aquí en esta porción vemos a Abraham en el altar, Abraham en la comunión, Abraham en la adoración. Queridos hermanos, amigos, a ti, joven, tal vez usted ha llegado en esta mañana, no es creyente, pero queremos decirle de que las puertas del cielo, si usted no es creyente, están abiertas, porque el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero si usted no es creyente, está en un peligro inminente, pues si muere en esta hora, si parte a la eternidad, en unos minutos más, en una hora más, en un día más, pasará a la condenación eterna. Y será un viaje sin regreso. Es un viaje sin regreso. Veníamos hablando con el chofer del taxi que nos trajo y hablábamos, él no sabía, él no entendía, pero le hablamos acerca del Evangelio y queremos hablarle a usted también. Queremos presentarle al Señor Jesucristo, aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que fue entregado por nuestras transgresiones, que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y cuando el Señor castigó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos, todo aquel que confía en que el precio fue pagado, toda persona es declarado justo delante del Señor. Pero es el Santo Espíritu de Dios el que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando vemos que Abraham entendió y tuvo que hacer el sacrificio porque sabía que por sus propios méritos no podía tener perdón. Solamente una víctima inocente pagaba, pero esa víctima está prefigurando la obra de la cruz. Allí en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios estaba pensando en cada uno de nosotros. El Señor nos estaba mirando hacia el 18 de diciembre del año 2022, en esta hora de la mañana, cuando se está predicando el Evangelio, cuando se está anunciando que Jesucristo murió, que Jesucristo es la puerta para entrar al cielo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No es religión. El taxista me dijo, entonces, ¿qué es mejor, el catolicismo o lo evangélico? Ninguno, le dije, solo Cristo.
Solo Cristo es el Salvador. Él nos abrió la entrada al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. El Señor Jesús nos abrió la puerta. Y aquí luego vemos que Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Y mire aquí, esto es para la segunda parte. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Queridos hermanos, amigos, cuando el Señor nos llama, entramos a un proceso. Se leyó allí en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Vamos en una etapa de crecimiento. Vamos conociendo al Señor. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. La prueba no es como la tentación. La tentación, el enemigo nos tienta, pero el Señor nos prueba para nuestro crecimiento. Cuando dice que hubo hambre en la tierra, el Señor había prometido a Abraham. Dice, engrandeceré tu nombre, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La bendición es completa, no es solamente una parte. Aquí la fe de Abraham es probada. Hubo hambre, pero él tenía la promesa de la bendición. Tenía promesa de engrandecer su nombre. Aquí él podía estar en la presencia del Señor. Ahí va a tener todo lo necesario para sobrevivir. Porque el que nos llamó nos sostiene. El que nos llamó nos sostiene. Y lo hará con usted y lo ha hecho conmigo a través de todos estos años, lo ha hecho con nosotros como familia en el servicio al Señor. De que salimos por la fe al servicio del Señor, encomendados. El Señor lo ha hecho y nos ha guardado, nos ha sostenido, no nos ha faltado nada. Y podemos confiar en eso. Y Abraham podría confiar también, pero viene la primera prueba. Quiero decir de que hay 3 apariciones, hay 3 altares y hay 3 pruebas. En esta historia de Abraham hay 3 apariciones, 3 altares y 3 pruebas. Vemos que vamos en 2 apariciones, vamos en 2 altares y vamos en la primera prueba. ¿Tendremos pruebas? Claro que las tendremos, pero serán para nuestro crecimiento. Será para el Señor, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, para que veamos su mano poderosa sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Somos sus hijos y Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que cuida de los suyos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones. Amén.